La mañana comenzó como cualquier otra en los estudios de Televisa. El programa Primero Noticias se preparaba para una entrevista de rutina con Saúl Canelo Álvarez, uno de los nombres más importantes del boxeo mundial. El campeón, vestido impecablemente con un traje azul marino y una discreta corbata roja, esperaba las preguntas de siempre, su preparación, los desafíos de la próxima pelea, el legado que pensaba dejar en el deporte. Era un guión que ya me sabía de memoria. Pero algo esa mañana cambiaría por completo el curso de la conversación. Mientras las cámaras ajustaban ángulos y el equipo técnico revisaba los micrófonos, uno de los monitores del estudio comenzó a mostrar una transmisión en vivo desde España. El político de ultraderecha Santiago Abascal, líder del partido Vox, concedió una entrevista a una importante emisora europea. Su tono era serio y las palabras tenían un peso ofensivo que pronto cruzaría el Atlántico. Lo que estamos viendo en México es preocupante. La frase resonó por todo el estudio. Canelo, que hasta ese momento había mantenido la calma, levantó la vista hacia la pantalla. La transmisión continuó. Abascal habló con convicción, señalando con el dedo para reforzar sus críticas. Un presidente rodeado de militares. Una ceremonia nacionalista que recuerda a los regímenes totalitarios. Niños jurando lealtad a un símbolo nacional de forma casi militarizada. Esto no es típico de una democracia moderna. El estudio estaba en silencio. Los periodistas, que normalmente manejaban las declaraciones polémicas con profesionalismo y distanciamiento, se dieron cuenta de que esta acusación no pasaría desapercibida. Y la prueba de ello llegó en cuestión de segundos. Canelo era diferente. Su rostro, normalmente controlado y tranquilo ante la cámara, se transformó por completo. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Sus ojos, normalmente calculadores y estratégicos como los de un luchador que estudia a su oponente, ahora brillaban con algo más profundo, pura indignación. Una vena en su frente latía visiblemente. La presentadora notó el cambio, pero sin entender del todo la magnitud del momento, decidió arriesgarse a hacer una pregunta. Canelo, ¿qué opinas de estas declaraciones? Están causando mucha repercusión en las redes sociales. Lo que no sabía era que la respuesta llegaría con la fuerza de un puñetazo en el hígado. Canelo no dudó. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en la cámara como si mirara directamente a Abascal. Su voz era firme, llena de emoción. Este tipo no tiene idea de lo que está hablando. La frase inicial ya hizo que el estudio contuviera la respiración. Los periodistas, acostumbrados a entrevistas cuidadosas y respuestas genéricas, se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar algo histórico. Canelo continuó. ¿Quién se cree que es este tipo para hablar así sobre nuestro presidente y nuestras tradiciones? El tono subió. Todo su cuerpo transmitía indignación. Mire, señor Abascal, dijo, señalando a la cámara como si hablara directamente al político español, en México respetamos nuestra bandera porque representa nuestra historia, nuestra lucha, nuestra identidad. No es militarismo. Es amor a la patria. Los presentadores intercambiaron miradas nerviosas. Nunca habían visto a Canelo así. Los productores detrás del escenario comenzaron a hacer señales discretas para pasar al intermedio, preocupados por la intensidad de la respuesta. Pero antes de que pudieran reaccionar, Canelo subió aún más el tono. Aquí respetamos nuestras instituciones, a nuestro presidente, sin importar partidos políticos. La doctora Sheinbaum representa a México en el mundo, y compararla con dictaduras es una falta de respeto no solo para ella, sino para todos los mexicanos. Entonces llegó el momento que haría explotar ese video en internet. Con una explosión de furia, Canelo golpeó la mesa con los puños cerrados. El sonido resonó en el estudio como un trueno, haciendo que los micrófonos capturaran cada milésima del impacto. ¿Qué sabe este tipo sobre México? ¿Qué sabe sobre nuestras ceremonias? Esto ha estado sucediendo durante décadas. ¿Cuándo fue la última vez que este hombre pisó México para hablar así de nuestro país? El impacto fue instantáneo. Los periodistas se quedaron helados. La cámara principal tembló por un instante mientras el operador reaccionaba instintivamente al impacto del golpe en la mesa. Los productores nuevamente intentaron señalar un cambio de bloque, pero Canelo se dio cuenta y levantó la mano pidiendo silencio. No. Espera. Quiero terminar esto. Ahora todo el estudio quedó en manos de Canelo Álvarez. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Respiró hondo, se lamió los labios, tratando de contener la furia que aún ardía en su interior. Su voz era más controlada, pero aún llena de fuerza. No soy un político.
nunca he hablado de política. Pero esto no es política. Esto es respeto. Respeto por mi país, por nuestra bandera, por nuestro presidente elegido democráticamente. Los productores, que todavía dudaban si parar o no, sabían que no tenían otra opción. El momento ya había superado cualquier intento de control. Canelo continuó. Si este señor quiere hablar de militarismo, que mire la historia de su propio país. México dio asilo a miles de españoles que huían del verdadero fascismo. Eso, efectivamente, era militarismo. Las palabras resonaron por todo el estudio como un gancho bien colocado en la barbilla de un oponente. Y fue en ese momento que el mundo entero se dio cuenta de lo que estaba pasando. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. El video de Canelo defendiendo a Sheinbaum y las tradiciones mexicanas ya se compartía a un ritmo frenético. Periodistas e influencers debatieron el momento en tiempo real. Los titulares comenzaron a aparecer en los medios internacionales. La imagen del campeón golpeando la mesa y apuntando directamente a la cámara ya se estaba volviendo icónica. Y en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum siguió todo en vivo. Sus asesores se miraron, debatiendo cuál debería ser la respuesta oficial al discurso de Abascal. Pero Sheinbaum, sin decir palabra, mantuvo la mirada fija en la pantalla. Algo en su expresión cambió. Su rostro normalmente sobrio, acostumbrado a discursos cuidadosos y medidas calculadas, reveló por un breve momento algo más humano. Ella sonrió. Ligeramente, casi imperceptiblemente, pero sonrió. La pasión y espontaneidad de Canelo no fueron algo planeado, ni un cálculo político. Y eso fue exactamente lo que hizo que ese momento fuera tan poderoso. En ese momento, el video ya contaba con millones de visitas. Todo México hablaba de la explosión de Canelo Álvarez. Y al otro lado del océano, Santiago Abascal, ajeno a lo que se avecinaba, se preparaba para una rueda de prensa. Lo que no sabía era que lo que había comenzado como una simple crítica se había convertido ahora en una tormenta diplomática y un movimiento de orgullo nacional. Y todo empezó ahí, en esa mesa de estudio, donde un campeón mundial golpeaba con sus puños no solo la madera, sino la propia narrativa de cualquiera que se atreviera a cuestionar el orgullo del pueblo mexicano. El impacto del arrebato de Canelo Álvarez resonó mucho más allá de las paredes del estudio. En cuestión de minutos, las redes sociales se habían convertido en un escenario para el debate global. La imagen del campeón golpeando la mesa, la mirada llameante, la cruda indignación en su voz, se convirtieron instantáneamente en símbolos de una revuelta nacional. México no miró pasivamente. Cada segundo aparecían miles de mensajes, uniendo voces que, en cualquier otro contexto, nunca estarían de acuerdo en nada. Atletas, artistas, políticos, ciudadanos comunes, todos parecían estar de acuerdo en una cosa: Canelo no había hablado solo por sí mismo. Había hablado por todo México. Las discusiones en programas de radio y televisión intentaron comprender por qué se produjo una reacción tan visceral. ¿Por qué Canelo, un hombre conocido por evitar los temas políticos, había explotado así? Y la respuesta fue clara: lo que había dicho Abascal no era solo una crítica política. Fue un ataque al orgullo nacional, a la identidad del pueblo, a la historia de un país forjado en la resistencia y el sacrificio. México siempre ha sido una nación que luchó por existir. Dejó de ser colonia española por la sangre de héroes que se negaron a ser súbditos. Enfrentó imperios, traiciones e intentos de borramiento cultural, pero siempre encontró fuerza en sus símbolos, su bandera, sus tradiciones. Y Canelo, hijo legítimo de aquel espíritu luchador, reaccionó como un auténtico guerrero. Pero mientras México se unía, al otro lado del océano, España vio surgir un rastro de caos. La apresurada rueda de prensa prevista por Santiago Abascal no salió como estaba previsto. Había subestimado el impacto de sus palabras. Pensó que solo estaba expresando una opinión política común, pero ahora se enfrentaba a una tormenta que no podía controlar. El auditorio estaba lleno, las cámaras de los principales periódicos y canales de televisión se estaban ajustando para capturar cada detalle. La voz del responsable de prensa anunció la entrada del líder de Vox, que apareció en escena con una expresión de calculada frialdad. Pero algo andaba mal. Incluso antes de hablar, los periodistas no se mostraron como de costumbre. No hubo la actitud habitual de los periodistas que esperan respuestas convencionales. Había un brillo diferente en los ojos de la prensa. Habían olido sangre. Tan pronto como comenzó la conferencia de prensa, las preguntas llegaron como golpes rápidos e implacables. Se dio cuenta de que al criticar la ceremonia mexicana terminaba atacando no solo a un gobierno, sino a toda una cultura.
¿Cómo responde usted ante el hecho de que uno de los mayores ídolos del deporte mexicano refutara con tanta vehemencia sus dichos? ¿Tiene miedo de que esta repercusión pueda afectar a las relaciones diplomáticas entre España y México? Abascal mantuvo la compostura. Pero su respuesta, en lugar de apagar el fuego, arrojó gasolina al fuego. Mantengo lo que dije. Las ceremonias militarizadas en las que se utiliza a los niños para alabar los símbolos nacionales son típicas de los regímenes autoritarios. México debe decidir si quiere ser una democracia moderna o un país estancado en el pasado. La frase cayó como dinamita. Si antes había alguna duda sobre el peso de las palabras del español, ahora ya no hay más. No solo había reafirmado su ataque, sino que lo había hecho aún más incisivo. La rueda de prensa duró unos minutos más, pero el daño ya estaba hecho. Nada más finalizar, las reacciones no se hicieron esperar. En México, el efecto fue devastador. Si antes la revuelta era una llama creciente, ahora era un fuego incontrolable. Las calles comenzaron a llenarse de manifestaciones. El orgullo nacional, que ya estaba en ebullición, alcanzó un nuevo nivel. En varias ciudades, multitudes se concentraron frente a las embajadas y consulados de España. El verde, blanco y rojo de las banderas mexicanas ondeaban al viento, mientras las palabras de Canelo resonaban en boca del pueblo. En el mundo digital, la campaña Con México no te metas alcanzó el tope de las tendencias globales. Millones de personas compartieron mensajes de apoyo al boxeador, transformándolo en un inesperado símbolo de resistencia nacional. Los periódicos de todo el mundo reaccionaron rápidamente. En los portales aparecieron titulares con análisis del impacto político y social del episodio. Canelo Álvarez, de campeón mundial a defensor de la identidad mexicana. Y entonces sucedió algo inesperado. En Palacio Nacional, Sheinbaum, acompañada de sus principales asesores, recibió información confidencial directamente de la Embajada de México en España. Un alto representante del gobierno español se había puesto en contacto para expresar su preocupación por la situación. La tensión diplomática iba en aumento y Madrid quería evitar una mayor erosión. El presidente escuchó atentamente. Pero en lugar de apresurarse, decidió esperar. Sabía que cualquier declaración precipitada podría alimentar aún más el enfrentamiento. Pero en el fondo sabía que la situación ya había traspasado las fronteras de la política. Todo México miraba a Canelo como figura de unidad. Y esto era algo mucho más grande que cualquier gobierno. Mientras tanto, en el centro de entrenamiento de Canelo en San Diego, Eddie Reynoso vigilaba a su pupilo. El boxeador, visiblemente tenso, entrenó con mucha mayor intensidad de lo normal. Cada golpe que asestaba al saco de boxeo parecía llevar el peso de una nación entera. Eddie, que conocía a Canelo mejor que nadie, se dio cuenta de lo que estaba pasando. No solo estaba lidiando con la controversia. Estaba absorbiendo la energía de millones de mexicanos. El entrenador sacó silenciosamente su tablet y le mostró a Canelo una serie de titulares. Todos hablaron sobre el impacto de sus palabras. Canelo, todavía sudando, hizo una pausa por un momento. Su pecho subía y bajaba rápidamente debido a la intensidad del entrenamiento. Cogió la tableta y miró cada uno de los titulares. Su mirada, antes simplemente furiosa, ahora tenía algo diferente. Fue como si, por primera vez, comprendiera realmente lo que había hecho. Eddie, siempre directo, solo sonrió y dijo: «Mira lo que causaste, Saúl. Uniste a todo México». El boxeador soltó una ligera risa nasal, todavía absorbiendo la realidad de los últimos días. No era algo que él hubiera planeado. Pero ahí estaba él. En el ojo de una tormenta él mismo había comenzado. Pero esta vez no fue una pelea en el ring. Fue una lucha por el corazón de todo un país. Y, sin que él todavía lo supiera, la siguiente ronda de esta batalla estaba a punto de ser anunciada. El huracán de emociones que se apoderó de México no dio señales de disminuir. Canelo había dicho lo que tenía que decir, pero ahora era mucho más que un campeón de boxeo. Él era un símbolo. Una representación viva del orgullo nacional que nadie, absolutamente nadie, se atrevería a faltarle el respeto. El gobierno mexicano siguió todo de cerca. Las reacciones diplomáticas en España eran cada vez más cautelosas. El propio gobierno español ya empezaba a tomar distancia de las palabras de Santiago Abascal, intentando minimizar el impacto de la crisis que se gestaba entre ambos países. Pero la verdad es que el daño ya estaba hecho. Canelo no necesitó decir nada más. Su respuesta ya resonaba en todo México, gritándose a través de los puños que había golpeado sobre esa mesa.
Pero aún así, el destino tenía reservado otro capítulo para esta historia. La noticia llegó discretamente, sin estridencias, pero pronto corrió como la pólvora en un campo seco. La presidencia mexicana había extendido una invitación formal a Canelo Álvarez. No para un evento cualquiera, no para una simple reunión. Había sido invitado a la ceremonia oficial del Grito de Independencia, en el corazón del Zócalo de la Ciudad de México, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Canelo, que nunca había estado directamente involucrado en política, estaba ahora en el centro de una celebración que simbolizaba el alma misma del país. La invitación fue más que un gesto de reconocimiento. Fue un llamado. Y Canelo sabía que no podía negarse. Llegó la noche de la ceremonia. México estaba de celebración. Miles de personas se reunieron en el Zócalo, con banderas mexicanas ondeando en el aire, un mar de verde, blanco y rojo cubriendo la histórica plaza. El evento siempre había sido uno de los momentos más emblemáticos del país, pero este año fue diferente. Este año, México estuvo unido como no se había visto en mucho tiempo. La comitiva presidencial se posicionó en lo alto del Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum estaba en el centro, luciendo un traje formal azul marino, su expresión serena pero a la vez llena de solemnidad. A su lado, entre otros invitados de honor, estaba él. Canelo Álvarez. Con un impecable traje negro, ya no era solo un luchador. Esa noche era el representante del pueblo. El acto siguió el protocolo tradicional. Discursos, presentaciones culturales, homenajes. Pero todos allí sabían cuál era el momento más esperado. Cuando el presidente levantó la histórica campana para gritar, el silencio se apoderó del Zócalo. Todo México contuvo la respiración. Y entonces, la voz resonó. Y mexicanos, ¡viva la independencia, viva México! La multitud respondió al unísono. ¡Viva! La energía del momento fue indescriptible. Un grito que atravesó siglos de historia, de lucha, de resistencia. Canelo, abrumado por la emoción, sintió algo que nunca antes había sentido. En ese instante se dio cuenta que el boxeo siempre había sido su vida, pero México era su alma. Y cuando Sheinbaum finalmente tocó la campana, sellando la ceremonia, los fuegos artificiales iluminaron la noche. México rugió. Y Canelo supo que, esa noche, su pelea había sido ganada. Al día siguiente, todavía se sentía la resaca emocional del suceso. Los titulares de los periódicos destacaron el momento como un hito histórico. El campeón del pueblo, Canelo Álvarez y el renacimiento del patriotismo mexicano. Canelo unifica a un México dividido, más que un deportista, un símbolo. Los críticos, que hasta entonces habían intentado separar el deporte de la política, ahora vieron claramente que no se trataba de un caso común. Canelo no se había posicionado políticamente. Había defendido lo que era suyo. Que era de todos. En su centro de entrenamiento, alejado del glamour de las cámaras, Canelo finalmente tuvo un momento para sí mismo. Se sentó en un banco de madera, respiró hondo y cogió el teléfono. Entre los miles de mensajes, uno le llamó la atención. Era de un joven mexicano de apenas 11 años. Canelo, gracias por defender nuestra bandera. Cuando sea mayor quiero ser como tú. No solo por lo que haces en el ring, sino por lo que hiciste por México. Ese simple mensaje hizo que Canelo cerrara los ojos por un momento. No necesitaba cinturones para demostrar su grandeza. Porque ahora él era parte de la historia de su país. Y eso, no todas las luchas del mundo podrían superarlo.